La segunda edición informativa para ofrecerle noticias nacionales, internacionales y deportivas. Durante esta próxima hora de programación, les recordamos que estamos en vivo por Canal 13, por Radio Nacional y por todas nuestras redes sociales que usted ya está observando acá en la parte inferior de nuestra pantalla: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada una de ellas usted podrá encontrar información relevante de este lunes 18 de octubre, así como nuestra señal en vivo en caso de que va a levantarse de su televisor o de radio, puede hacerlo a través de su celular o computadora. Con muchísima información como siempre, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. La Contraloría pide al COSEBI tomar de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la revisión técnica de vehículos ante el vencimiento de la concesión Conriteve en julio próximo. Publicación de prestigioso diario estadounidense señala errores del Banco Mundial en sanciones aplicadas a Rodrigo Chávez por acoso sexual. Desde México, mediadores piden al gobierno de Nicolás Maduro retomar el diálogo con la oposición venezolana. Saprissa y Alajuelense son las finalistas del fútbol femenino. Las moradas y las manudas se deshicieron de Dimas y Herediano respectivamente. Y vamos con el detalle de las informaciones. La época seca del 2022 podría estar acompañada de frentes fríos y lluvias provocadas por el fenómeno de la Niña. Asimismo, para este lunes nuevamente nos acompañarán las fuertes lluvias y aguaceros en casi todo el territorio nacional. La periodista Katia Meneses nos detalla la información. Muy buenas tardes, Katia, adelante. Muchas gracias, Melissa. Muy buenas tardes. Permítame comentarles que estamos aquí desde la provincia de Cartago, Guadalupe de Cartago, exactamente, acompañados de una brisa que ya está llamando a la lluvia. Ustedes pueden observar al fondo cómo tenemos ya el cielo que está parcialmente nublado, y esto significa de que este lugar tampoco se estará exento de las lluvias que ha habido estuvieron más bien durante el fin de semana. Pero ¿qué les parece si vemos desde ya la información que hemos preparado para ustedes del Instituto Meteorológico Nacional, donde el experto de esta institución nos comenta cómo va a estar el tiempo? Región del Pacífico estamos esperando que se presenten fuertes aguaceros con tormenta eléctrica, especialmente en las cercanías de las partes montañosas y también cerca de la frontera con Panamá. La zona de la península de Nicoya también tiene probabilidad de tener fuertes aguaceros durante esta tarde. Para el Valle Central tendríamos también actividad lluviosa de intensidad variable, la más fuerte localizándose al oeste y norte de la región y también en las cercanías de las partes montañosas. En el caso de la zona norte, lluvias con aguaceros también en las cercanías de las partes montañosas y de manera más aislada en las llanuras de San Carlos y de los Guatusos. Para la zona del Caribe tendríamos chubascos con tormenta de manera aislada en las partes montañosas. Bueno, y lamentablemente, Melissa, y a todos los que nos acompañan, como ustedes saben, las lluvias de ayer ocasionaron un terraplén donde murió una adulta mayor. Esto fue en Purral de Goigoechea. Nosotros en Costa Rica Noticias conversamos con don Julio Madrigal y esto fue lo que nos dijo con respecto al lugar donde estaba ubicada esta casa de habitación, pero también cómo es que están las viviendas que todavía continúan ahí y que además de niños y adultos mayores tiene también otras personas que están peligrando la vida. De la comisión existen informes ya de valoraciones previas donde se ha indicado el alto grado de vulnerabilidad existente de todas estas casas que están en un área de ladera dependiente muy fuerte, donde pues los problemas están asociados a las descargas de aguas pluviales, rellenos, tanques sépticos en ladera, principalmente, y además aunado a la cantidad de agua que en los últimos días ha caído en todo el país, y principalmente en el caso de Guadalupe, pues el día de ayer fue un factor detonante. Con respecto a esto, pues la comisión ha emitido varias, recomendaciones con respecto al uso o no de la zona, principalmente por esta condición de alta vulnerabilidad por deslizamientos o desprendimientos.
Bueno, y es que en esta época aquí en Cartago, en octubre, siempre tenemos una época seca, un lindo verano, pero este año ha sido muy diferente. Nosotros vamos a conversar con don Rodrigo Castillo, quien es funcionario de la Universidad de Costa Rica. Don Rodrigo, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué podríamos esperar de los meses, este trimestre que nos queda de este 2021? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a los televidentes. Sí, hemos tenido establecido más o menos desde julio del año pasado, una fase de la Niña, ¿verdad?, que ha venido en descenso, y entonces eso ha provocado que la época lluviosa de este año ha sido bastante fuerte, ¿verdad? Pero existen pronósticos para los meses de diciembre, enero y febrero, donde esa fase de la niña se va a ver intensificada. Y esto lo que ocasionará es que los frentes fríos que son recurrentes en nuestro periodo navideño, ¿verdad?, entren con mayor facilidad a nuestras latitudes, y entonces vayamos a tener también, incluso en lo que nosotros conocemos, nuestra estación, nuestra época seca, o los inicios de nuestra época seca, vayamos a tener ahí un poco de lluvias más recurrentes, incluso, ¿verdad?, las temperaturas podrían estar bajando. Entonces esos son los pronósticos que hasta el momento se tienen. Y las previsiones para lo que resta de octubre, ¿verdad? Octubre siempre es el mes más lluvioso, principalmente en lo que es en la cuenca del Caribe, con septiembre también. Entonces esperaríamos, ¿verdad?, que las condiciones para este mes sigan con la tónica que ha venido siendo, ¿verdad?, bastante lluvioso. Don Rodrigo, entonces, para ver si le entendemos, estaremos con lluvias desde este octubre, que ha sido muy fuerte, a pesar de que este año ha estado muy neutro, el fenómeno de la Niña, como ustedes los expertos dicen, ha estado muy neutro, no hemos tenido tantas lluvias. De aquí hasta febrero del 2022 estaríamos los costarricenses acompañados con lluvias. Sí, en el caso de este fenómeno, lo que queda, digamos que ahora tenemos una estación lluviosa. Claramente las lluvias son más fuertes, ¿verdad? Y la entrada de la época seca sería en el mes de diciembre. Nosotros tenemos un mes de transición, que es el mes de noviembre, pero debido al pronóstico de que el establecimiento de la fase de la Niña se va a prolongar, entonces esperaríamos lluvias, ¿verdad?, pero no como las de la época lluviosa, sino que existiría una prolongación de la estación lluviosa, ¿verdad?, y entonces la entrada de la estación seca o el establecimiento de esta estación como tal se podría retardar. Bueno, pero esto es solamente un pronóstico, no es que se va a dar, o a ciencia cierta siempre tendremos en algunos lugares del país lo que son las lluvias. Sí, efectivamente, cuando se hace un pronóstico entra un margen de probabilidad, pero la probabilidad que le están dando los expertos de la NOAA a este establecimiento de la Niña para los meses de diciembre, enero y febrero es de un 87%. Entonces prácticamente es una probabilidad muy alta, y entonces al parecer hay mucha certeza en que eso es lo que va a suceder. Rodrigo, ya una última pregunta. Entonces, esto quiere decir que los pronósticos, de acuerdo con las organizaciones del tiempo a nivel internacional, los pronósticos para el año entrante es que tendremos un 2022 casi que todos los meses con lluvia. Bueno, sino que va a haber más recurrencia en el fenómeno lluvioso, al menos en esa época que nosotros esperaríamos, condiciones del clima despejadas, ¿verdad?, en una estación seca de las normales que nosotros vemos. Pero si se establece un fenómeno de la Niña, esas masas de aire que entran del hemisferio norte hacia nuestras latitudes traen, es aire frío, ¿verdad? Entonces nos baja las temperaturas y también son causantes de lluvias. Claramente no son las lluvias de nuestra
estación lluviosa, porque esa proviene de otros fenómenos meteorológicos, pero sí, digamos, en una estación seca donde nosotros no esperaríamos lluvias, podemos tener lluvias de manera aislada, no son estos aguaceros tan fuertes. Pero entonces no son ciclones ni huracanes. No, claramente, los ciclones y los huracanes se dan en una época específica del año. La temporada de los huracanes es de junio hasta noviembre. Y esas lluvias son unas lluvias por otros fenómenos meteorológicos, como lo estoy diciendo, de entrada de masas de aire frío que provienen de la región del norte, que también la conocemos como frentes fríos. Bien, muchísimas gracias a don Rodrigo Castillo por esta información. Así que todas las personas que ya estaban haciendo planes para ir y disfrutar del sol, mar, playa y arena, tendrían que esperarse en algunos lugares del país o esperaremos a ver qué pinta el próximo año con respecto al fenómeno de la niña que podría entonces, como dijo don Rodrigo, traer algunas lluvias. Melissa, esta es la información desde Cartago. Me despido y regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Katia Meneses y ya vemos, se vienen algunos meses fríos. Y cambiamos de tema, y es que la Contraloría General de la República solicitó urgentemente al Consejo de Seguridad Vial tomar todas las precauciones necesarias ante el vencimiento del contrato de revisión técnica vehicular. El próximo 15 de julio del 2022, tras 20 años de vigencia, RITEVE concluirá su contrato exclusivo con COSEBI. Ante la nueva contratación, el ente contralor solicita al COSEBI que planifique adecuadamente la estrategia para garantizar la continuidad del servicio, contemplando aspectos como procedimientos contractuales de cierre, nuevo modelo de servicio, objetivos, metas e indicadores, modelo tarifario, riesgos y cronograma integral de actividades. En la auditoría se determinaron debilidades importantes ante la ausencia de un programa de trabajo integral que considere todas las actividades necesarias, los roles y responsables y los indicadores para su seguimiento. Adicionalmente, no se ha establecido la fecha de transición hacia los nuevos prestatarios, ni se cuenta con actividades de seguimiento y control para el establecimiento del nuevo modelo y las actividades del cierre del contrato actual. Además, en el marco de la auditoría se determinó la ausencia de una identificación de los riesgos de manera integral, situación que toma relevancia dada la incertidumbre que prevalece ante el cierre del contrato vigente a menos de un año. Esto toma relevancia por cuanto aún quedan pendientes actividades necesarias y básicas, como la definición formal del modelo y el establecimiento de variables importantes como la tarifa, ante lo cual deben de realizarse las coordinaciones con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Este tema toma relevancia considerando que el contrato vigente vence el 15 de julio del año 2022. Las autoridades trabajan en esclarecer los motivos del asesinato de 6 personas que fueron halladas sin vida dentro de una finca en Buenos Aires de Punta Arenas durante la madrugada de este lunes. Se trata de 3 hombres y 2 mujeres y en apariencia un menor de edad, entre ellos una persona extranjera. De acuerdo con el reporte del organismo de investigación judicial, se presume de un robo en el lugar. Se indicó que los cuerpos presentaban signos de violencia y de quemaduras, pero no se tiene claro si también fueron atacados con armas. Se encuentran las carreteras de nuestro país, lo vemos gracias a la señal de cámarasvialescr.com. Ustedes pueden observar la rotonda de La Bandera, en donde hay bastante tráfico de vehículos para este lunes. Recordemos, ahí están realizando trabajos de ampliación, lo que dificulta un poco el paso, así que si usted tiene que transitar por allí, deberá tener un poco de paciencia. Recuerde que hoy es lunes, si no circulan las placas 1 y 2. Ahora nos trasladamos a la ruta 1, el sector del Castella, con vista hacia San José. De manera contraria, hay bastante flujo vehicular con bastante rapidez, así que evite la velocidad para que no haya accidentes de tránsito en esta zona. Ahora vemos la ruta 209 en Desamparados, el sector del cruce con vista hacia el sur. Ahí también se puede observar que hay bastante tráfico o presa de vehículos para ingresar y salir de Desamparados. Así que si usted tiene que trasladarse a este cantón, deberá tener un poco de paciencia, a ser las 2:15 mediodía.
Por último vemos el San José, la avenida Segunda, el sector del barrio chino con vista al este. Ahí se observa un tráfico fluido, tanto de personas como de vehículos, así que si usted ingresar al centro de la capital, por el momento se encuentra bastante libre. Y es hora de una pausa, pero antes le adelantamos que la publicación del prestigioso diario estadounidense señala errores del Banco Mundial en sanciones aplicadas a Rodrigo Chávez por acoso sexual. Los detalles al regresar. Raxa 1311 es la línea telefónica de Raxa que me ahorra tiempo haciendo trámites estatales. Llame ya al 1311. Raxa, hagamos el futuro juntos. Esta semana en La Última Misión del Ángel, el amor. 짠! 괜찮아? Los sábados a las 3 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Construyendo la Costa Rica del Bicentenario, hacemos un viaje por la historia para celebrar los hitos y personajes que marcaron con acierto la identidad de nuestra nación. Y de la mano de la banda de conciertos de Heredia, hacemos un homenaje a grandes figuras de la música costarricense. Los jueves a las 10 de la noche, con repetición el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802 26 26 26. PANI, Gobierno de la República. Pocos recursos naturales son tan importantes para el desarrollo y existencia de la vida como el agua. Salto Grande fue la primera obra hidroeléctrica binacional en toda América Latina. Los humedales aportan el 40% de los bienes y servicios ecosistémicos de todos los ecosistemas del planeta. Elemento vital, el agua. A las 11 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. ¿Y dónde se ubica la divisa norteamericana para este inicio de semana? Lo vemos a continuación en pantalla. La compra en 625 colones con 33 céntimos, mientras que la venta se ubica en 631 colones con 90 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como lo decíamos antes de la pausa, las sanciones aplicadas por altos mandos del Banco Mundial a Rodrigo Chávez por acoso sexual fueron incorrectas, así lo divulgó este lunes el diario estadounidense The Wall Street Journal, con base en el informe del Tribunal Administrativo del organismo financiero. El medio además señala que el Banco Mundial no protegió a las víctimas, pues a Chávez lo suspendieron, pero no lo despidieron. El Tribunal Administrativo del Banco Mundial determinó que los altos directivos de la entidad no sancionaron adecuadamente a Rodrigo Chávez por las denuncias de acoso sexual. Así lo publicó este lunes el medio estadounidense The Wall Street Journal. La publicación señala que el banco no protegió a 2 empleadas jóvenes que presentaron denuncias de acoso sexual contra Chávez y que ahora es candidato presidencial por el Partido Progreso Social. El informe del Tribunal Administrativo del Banco Mundial señala que Rodrigo Chávez fue degradado, pero no despedido, a pesar de un patrón documentado de acoso que involucró a 6 mujeres. Tras conocer esta publicación, esta fue parte de la reacción que brindó el candidato presidencial. A excepción de las declaraciones de las denunciantes, la publicación no aporta elementos nuevos. Sin embargo, reabre nuevamente un tema que ha sido doloroso para todos quienes estuvimos involucrados en el proceso. Con la divulgación compilada en una larga investigación de casi 2 años que incluyó casi 30 entrevistas a testigos,
El tribunal ratificó que no hubo acoso sexual de mi parte y rechazó de plano 3 peticiones de las ex colegas que reconocieran que la investigación estuvo mal hecha, que declararan que Rodrigo Chávez es un acosador sexual, que Rodrigo Chávez nunca más pueda trabajar en el Banco Mundial. La candidata a diputada del partido que encabeza Chávez, la periodista Pilar Cisneros, ha insistido que Chávez no es un acosador sexual. Así lo señaló en el programa Zoom Electoral que transmite Canal 13 todos los miércoles. El Banco Mundial dijo clarísimamente aquí no hubo acoso sexual, hubo una conducta inapropiada. Y la mejor prueba de que eso es cierto es que los reglamentos del Banco Mundial, y ahí están disponibles, dice que si a usted lo encuentran culpable de acoso sexual, hay despido inmediato sin ninguna garantía de nada. ¿Ok? Don Rodrigo Chávez no fue despedido del Banco Mundial, renunció del Banco Mundial y el Banco Mundial dijo, esto ha sido una conducta inapropiada. A raíz de las denuncias por acoso sexual, el Departamento de Recursos Humanos del Banco Mundial impuso una sanción administrativa a Chávez. Esto consistió en una degradación a un puesto no gerencial y una congelación salarial de 3 años por comportamiento inapropiado de naturaleza sexual. Sin embargo, el departamento no mencionó en su carta de decisión el acoso sexual, que según las pautas del banco habría llevado al despido inmediato, así como tampoco se tomó ninguna medida para proteger a las víctimas durante la investigación, afirma la publicación del medio estadounidense. Por segunda semana consecutiva, el país experimenta un alivio en el comportamiento de la COVID-19 que aún pasa por una meseta de altibajos. Los especialistas, sin embargo, recomiendan mantener la prudencia ante la tendencia a la baja de los contagios. Para hablarnos más al respecto, nos acompaña vía remota el epidemiólogo Ronald Evans de la Universidad Hispanoamericana. Muy buenas tardes, doctor, y gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Para iniciar sería importante mencionar, en el último reporte que ustedes mencionan, dice que Costa Rica todavía está dentro de un túnel. ¿Qué significa esta afirmación? Bueno, evidentemente estamos en un proceso descendente de la ola, afortunadamente para el país. Ya van 2 semanas consecutivas en que baja la tasa respectiva, disminuye el número promedio semanal, ya bajó en 456 casos entre la semana antepasada y la semana pasada. Lo mismo sucedió con la tasa de incidencia, que bajó a 250 por millón de habitantes, e incluso también algo inclusive más favorable, bajó tremendamente la tasa de contagio, el índice de reproducción básico está ahora en 0,80. Inclusive hay provincias que tienen más bajo aún, inclusive Guanacaste, Cartago, 0,75, y Limón, que es la más alta, 0,87. Todo esto nos está indicando que evidentemente estamos descendiendo poco a poco, ¿no? Pero todavía no hemos dejado el peligro. El tener una tasa de 250 y el tener un promedio de 1.500 casos por día, por ejemplo, son situaciones, son cifras muy peligrosas. Por lo tanto, nosotros debemos esperar a bajar aún más esa tasa promedio de casos, esa tasa de incidencia, continuar disminuyendo el índice de reproducción básico para poder decir que realmente estamos dejando atrás la noche. Es decir, que estamos entrando en un proceso de cierta normalización, pero para que ello ocurra todavía faltan varias semanas. Por eso nosotros decimos que hay que actuar con cautela, que hay que estar precavidos, que hay que seguir vacunándose, aumentar la vacunación, inclusive ojalá que pudiéramos disponer, que el gobierno pueda disponer ya de suficientes dosis de vacuna, de las 2 vacunas por lo menos que se han estado aplicando en el país, para poner la tercera dosis, la dosis de refuerzo, la dosis booster, porque ya sabemos que la potencia, la efectividad de las vacunas está disminuyendo con el tiempo y que se hace necesario aplicar ese refuerzo, especialmente en las personas que se le aplicaron las vacunas por vez primera.
es decir, los trabajadores del área de la salud, las personas de mayor edad, sobre todo las personas por encima de 75 años, esas personas son las que cuanto antes deben recibir el refuerzo para continuar siendo protegidas, especialmente contra esta variante Delta que ha resultado ser sumamente contagiosa, sumamente peligrosa. Doctor, precisamente usted menciona esto de que ha habido un aumento tal vez en el contagio de adultos mayores y personal de salud. Es necesaria entonces esta tercera dosis porque el gobierno la proponía para el 2022. Sin embargo, estamos viendo un aumento en estos contagios que podría causar que se adelante ese refuerzo. Eso es lo que venimos pregonando nosotros. Venimos insistiendo ante el gobierno de que haga todo lo posible, de que el laboratorio, sobre todo el laboratorio Pfizer, dé las vacunas correspondientes. Ya hay la asignación presupuestaria, está aprobada, es decir, el dinero lo tiene el gobierno, lo dispone el gobierno, la autorización la tiene. El gobierno aduce que bueno, que todavía el laboratorio no no ha proporcionado las vacunas, pero yo creo que si hace presión, esas vacunas pueden llegar más rápido. Es una cuestión de tiempo. Estamos luchando contra un virus, un enemigo muy taimado, un enemigo muy poderoso, y por lo tanto nosotros no debemos ir a la cola de él, al contrario, debemos adelantarnos y estar protegiendo a la población, porque ya sabemos pues que como lo dije anteriormente, el efecto se pierde con el tiempo. Lo importante de las vacunas, que hay que recalcarlo, no es que protegen a todas las personas, inclusive algunas personas vacunadas pueden perfectamente tener la enfermedad. Lo que protege es, en más de un 92%, son contra la forma más grave, contra la muerte. Y eso está demostrado hasta la saciedad en los países donde los porcentajes de vacunación han sido muy elevados, como es el caso de Israel, como es el caso del Reino Unido. Las tasas de mortalidad se han venido abajo. Y ¿verdad? Inclusive la incidencia también ha disminuido, evidentemente, pero lo importante es que ya la enfermedad no se convierte en una enfermedad tan letal como lo era en un principio, sino que más bien disminuye la mortalidad, la letalidad, y por lo tanto la población puede sentirse protegida, y además el Estado se siente aliviado porque no va a tener esas tasas de hospitalización tan elevadas como las ha tenido hasta el presente. Como usted lo mencionaba, doctor, es evidente que aún no podemos cantar victoria. No obstante, hemos visto al gobierno con una actitud más hacia la apertura. ¿Considera usted que ese es el camino correcto en medio de este túnel que estamos atravesando? Hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto que algunas medidas pueden flexibilizarse, por ejemplo, vamos a tener el caso de la asistencia a los estadios de fútbol. En este momento no era adecuado permanecer cerrados los estadios, ¿verdad? Cuando ya la incidencia está bajando, pero quiere decir que no podemos abandonar las medidas de manera abrupta, sino que tienen que ser de manera muy cautelosa, porque también acudamos a la experiencia de los países que han apresurado la vuelta a la normalidad, entre comillas, y han tenido repuntes muy fuertes de la pandemia. No queremos que Costa Rica caiga en ese caso, pero sí es necesario, yo creo que el gobierno hace bien en ir poco a poco levantando algunas de las medidas, pero repito, con mucha cautela, además viendo siempre lo que está pasando semana a semana, es decir, vigilando la epidemiología de la enfermedad, llevando a cabo una vigilancia epidemiológica muy firme, muy determinante, para poder ir viendo cómo va monitoreándose la epidemia, cómo va cursando la epidemia, cómo va evolucionando esta enfermedad. Si vemos un repunte en algún momento, pues el gobierno tiene que echar para atrás algunas medidas. Es decir, hay que ser elástico, hay que tener cierta elasticidad de acuerdo a las circunstancias para poder actuar adecuadamente. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, darnos una pincelada de este informe que ustedes presentan semana a semana de la situación de COVID en Costa Rica. Siempre estamos a la orden. Un placer. Conversábamos con el doctor Ronald Evans, quien es médico epidemiólogo
y también es coordinador del informe que genera cada semana la Universidad Hispanoamericana y nos contaba un poco la situación que vive el país en este momento con el SARS-CoV-2. Y siguiendo con temas de salud, del 81.3% de las personas internadas en UCI por COVID-19 no cumplen con la protección completa contra el coronavirus. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, la mayoría son hombres que rondan entre los 30 a 70 años. ¿Quiénes son las personas que se encuentran internados o en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, con o sin vacunas? Según la entidad, el 70% del total de personas hospitalizadas no cumplen con la protección completa contra la COVID-19, es decir, no contaban con ninguna dosis o solamente con una, o tenía menos de 15 días de haberse aplicado el refuerzo. Este 70% se traduce en 762 personas, de ellas 308 en la UCI y 454 en salón, del total de internados a la semana anterior, que eran 1.087. Si lo vemos específicamente en UCI, 63.9%, 242 no contaban con ninguna vacuna, 10.8%, 41 solo tiene una dosis y 6.6%, 25 menos de 15 días de haberse aplicado el refuerzo, es decir, 81.3% sin protección completa. Por su parte, los que requieren cuidados moderados, 49.2%, 347, no contaban con ninguna vacuna, 11.6%, 82, solo tiene una dosis y 3.5%, 24, menos de 15 días de haberse aplicado el refuerzo, 64.3% en total que no contaban con su protección completa. En la caja mencionan que es evidente el impacto de la vacunación, aunque sea en una dosis, pues el 54.4% de los internamientos correspondían a personas sin ninguna dosis de la vacuna, en su mayoría hombres que rondan entre los 30 y 70 años. En cuanto a su lugar de residencia, de los 591 pacientes no vacunados, tanto en UCI como salón, provenía de las provincias de San José, Alajuela y Heredia. Curiosamente, datos de la misma entidad evidencian que el Caribe, zona norte y zona sur son las regiones con menor avance de vacunación. La Huetar Atlántica con un 66% en primeras dosis y un 42% en segundas. La Huetar Norte un 67% en primeras dosis y un 43% en segundas dosis. Y la Brunca un 67% en primeras dosis y 45% en segundas dosis. Estas tres zonas concentran más de 370,000 personas que no han iniciado o completado su esquema de vacunación contra el SARS-CoV-2. Por esta razón insisten en que las vacunas que se están aplicando en nuestro país, tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca, han demostrado su eficacia y seguridad para disminuir el riesgo de sufrir complicaciones severas y el riesgo de muerte. Y la variante Delta sigue aumentando su presencia en todas las provincias de Costa Rica. Así lo demuestran los últimos datos del Laboratorio de Genómica y Biología Molecular del INCIENSA. De acuerdo con esta entidad, de las 180 muestras seleccionadas entre el 8 de agosto y el 2 de octubre, en 159 se identificó a esa variante que es de origen indio. Según la entidad, la tendencia observada en el país es similar a la de otras naciones como Estados Unidos y Reino Unido, en donde la Delta sigue siendo la dominante sobre las otras ya conocidas. De los 180 genomas analizados, 32 corresponden a menores de 15 años y en 25 de ellos se identificó la variante Delta. Por su parte, 148 genomas corresponden a personas con edades entre los 16 y 101 años, residentes de todas las provincias del país, de las cuales 134 fueron indicados con Delta, 14 con Gamma y 3 con Lambda. Y la automedicación es una mala práctica muy común entre los costarricenses. No obstante, cuando se trata de los adultos mayores, esta práctica podría atentar contra su propia vida. ¿Por qué? Se lo contamos en la siguiente nota. Hacer un cronograma para que no se les olvide o salten las horas de sus medicamentos, poner alarmas o utilizar estrategias para rotular medicamentos en caso de que no vean bien o no sepan leer son algunas de las recomendaciones que farmacéuticos hacen a los adultos mayores y a sus familiares de cara a los peligros de la automedicación. Insisten que tomar fármacos de más o de menos o ingerir los erróneos puede traer consecuencias graves en la salud de los mayores. Entonces, hay consecuencias que pueden repercutir
en el organismo, por así decirlo, en cómo yo me sienta. ¿Verdad? Yo estuve revisando y según igual la Organización Mundial de la Salud, muchos de los problemas de los efectos secundarios de los medicamentos o de las sobredosificaciones en un adulto mayor son responsabilidad del propio adulto mayor. El llamado necesario, pues según la OMS, entre el 65 y 90% de la población más adulta toma al menos un medicamento, pero hay casos de quienes deben consumir hasta 5 pastillas en un solo día. Entonces, con los adultos mayores, lo que uno siempre dice es tenemos que individualizar los casos. Ahora, tenemos que sentarnos y ver y analizar a este adulto mayor. ¿Cómo le vamos a distribuir sus medicamentos durante el día? Entonces nosotros podemos darles indicaciones especiales que van tanto para el adulto mayor como para el familiar que lo cuida, ya sea el familiar o pues que tenga una persona encargada que lo cuide. Primero es tratar de que siempre tenga un listado de los medicamentos. Por otro lado, los expertos señalan que esta práctica no solo afecta a nuestros abuelos, sino también a la población joven que se medica sin receta o recomendación médica, sino porque alguien se lo recomendó o lo leyó en internet. Usted se tomó un medicamento en la mañana porque le dolía en la muela, llegó a la farmacia a pedirle un medicamento para el dolor de muela, pero usted no me dijo que se había tomado algo en la mañana. Entonces puede haber un choque en estos medicamentos. Puede ser que los dos interaccionen y eso me dé una gastritis o me produzca un sangrado digestivo o, ¿verdad? O sea, el asunto aquí es delicado, entonces yo tengo que saber qué es lo que yo estoy tomando. De acuerdo con el Centro Nacional del Control de Intoxicaciones, los medicamentos son los principales agentes de intoxicación en el país, siendo el clonazepam y el acetaminofén los fármacos con los que más se intoxican las personas. Por esta razón, se vuelve necesario el uso adecuado de los medicamentos, evitando automedicación o mala manipulación. Según datos recientes de la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL, el ICE posee el 78,2% de los enlaces de fibra óptica en Costa Rica. Más de 233,000 hogares, comercios y empresas de 188 distritos del territorio nacional están conectados a su red. El pasado miércoles 6 de octubre, una adenda de la segunda etapa de la red de acceso de la nueva generación Ranch para desarrollar una ampliación sumará 13,000 conexiones de fibra óptica adicionales a las ya instaladas. 21 localidades en todo el país serán beneficiadas. Grecia, Liberia, Vázquez de Coronado, Pocosí, Naranjo y Esparza son algunos de los cantones que podrán accesar las conexiones de fibra óptica adicionales. Con esta firma ratificamos nuestro liderazgo en instalaciones de soluciones de fibra óptica y la red más sólida de la región en esta tecnología. A lo largo de los próximos meses, nuestros equipos trabajarán arduamente en el despliegue y en el contacto hacia nuestros clientes para continuar brindándoles una oferta sólida con las mejores velocidades y una nueva experiencia, alcanzando 21 localidades más en todo el territorio nacional. Y desde México instan al gobierno de Nicolás Maduro a retomar el diálogo con la oposición. A esta hora nos separamos un momento, pero enseguida volvemos con el desarrollo de la información internacional. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. En 13, Costa Rica Televisión, apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña, le proponemos realizar un Zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya.
Zoom electoral, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Para protegerme contra la COVID debo estar vacunado y tener mi esquema completo. Pero para tener una protección mayor, uso correctamente la mascarilla, lavo mis manos constantemente y mantengo la distancia física. Es mi responsabilidad protegerme y así cuidarnos entre todos. Caja Costarricense de Seguro Social. El Banco Popular siempre ha estado con nosotros. Gracias al banco logramos mejorar nuestra liquidez refundiendo deudas. Nos apoyó en el proceso para hacer arreglos en nuestra casa. Pude cancelar otras tarjetas de crédito más caras y ahora pago una cuota más baja. En la emergencia con el dentista, el banco me respaldó. O cuando compramos el pick-up para nuestro negocio. El Banco Popular siempre ha estado ahí para apoyarnos. Cuente con nosotros. Consulte por nuestras condiciones especiales del Bicentenario, Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 12:41 nos trasladamos al ámbito internacional. La oposición de Venezuela llamó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a retomar las negociaciones para poner fin a la crisis política del país, luego de que el oficialismo se marginara de la tercera ronda que debía comenzar el domingo en México. Muy buenas tardes. La oposición de Venezuela pide al gobierno continuar con las negociaciones. La delegación opositora que participa de los diálogos en México hizo un llamado el domingo a los representantes de la administración de Nicolás Maduro a retomar las conversaciones para poner fin a la crisis política del país. El oficialismo se marginó de la tercera ronda de diálogo luego de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab. Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios. Saab estaba detenido en Cabo Verde y fue enviado a Estados Unidos, que lo acusa de lavar dinero para el gobierno venezolano. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano. El gobierno de Maduro califica la extradición de Saab como un secuestro de su embajador, pues el empresario recibió la nacionalidad venezolana y un título diplomático mientras estaba preso en Cabo Verde. Saab y su socio Álvaro Pulido, quien está prófugo, están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. Según Washington, transfirieron unos $350 millones fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países, y corren el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha descrito a Saab como el principal testaferro de Maduro y su familia. Colin Powell, el exsecretario de Estado estadounidense durante el mandato del republicano George W. Bush, falleció a los 84 años de edad por complicaciones del COVID-19, anunció este lunes su familia. Murió el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell. Su familia anunció el lunes en un comunicado que Powell, de 84 años, falleció debido a complicaciones del COVID-19. Powell fue el primer afroamericano en ocupar el puesto de jefe del Estado Mayor Conjunto, antes de convertirse en jefe de la diplomacia estadounidense durante el mandato del republicano George W. Bush. Defensor de la guerra en Irak, en febrero de 2003 pronunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU un largo discurso sobre las armas de destrucción masiva que supuestamente poseía Irak, argumentos que fueron la base para justificar la invasión de ese país. Años más tarde, admitió que eso fue una mancha en su reputación. Y unos 15 misioneros estadounidenses fueron secuestrados el sábado por una banda criminal en la periferia de Puerto Príncipe, dijo a la AFP una fuente de la seguridad haitiana. Secuestro de misioneros estadounidenses en Haití. Al menos 15 personas, entre ellos niños, fueron raptados el sábado por una banda criminal en la periferia de la capital, Puerto Príncipe. Una fuente de seguridad haitiana no pudo confirmar de momento si los captores habían pedido el pago de un rescate. El Departamento de Estado estadounidense informó estar al tanto de la situación, pero no agregó más información al respecto.
La banda denominada 400 Maguoso desvió el sábado varios autos que transitaban por rutas que controla y secuestró a los estadounidenses así como a ciudadanos haitianos. Los misioneros de una organización religiosa y sus familiares volvían de visitar un orfanato situado a unos 30 kilómetros de Puerto Príncipe. El grupo criminal realiza desde hace meses raptos y robos en la zona situada entre la capital haitiana y la frontera con República Dominicana. En abril, 10 religiosos franceses fueron secuestrados por esa banda en la misma zona y liberados 20 días después. Las bandas armadas han extendido su poder en Puerto Príncipe y sus alrededores, donde el número de secuestros extorsivos está en aumento. Haití enfrenta una profunda crisis política que paraliza el desarrollo del país caribeño desde hace años. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio, sumiendo aún más en la incertidumbre a la nación más pobre de América. Y miles de salvadoreños marcharon este domingo en El Salvador en contra de políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellas dar curso legal a Bitcoin en el país. Protesta en El Salvador contra el presidente Nayib Bukele. Miles de personas marcharon el domingo en San Salvador para expresar su rechazo a las políticas del mandatario. Los inconformes se oponen al uso del Bitcoin como moneda de curso legal que el gobierno instauró el 7 de septiembre, con el objetivo de ayudar a recuperar la estancada economía dolarizada desde hace 2 décadas. Que cese la represión, que no imponga la moneda del Bitcoin, que respeten la separación de poderes, eso principalmente, y sobre todo que se dedique a trabajar, porque estar discutiendo no es un trabajo. En la marcha participaron organizaciones feministas de defensa de los derechos humanos, ecologistas y miembros de partidos políticos de izquierda y derecha. Los manifestantes criticaron también una reciente disposición del Congreso, dominado por el oficialismo, que pasó a retiro a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Por lo que yo específicamente estoy marchando es por la falta de transparencia que este gobierno tiene en este periodo. Porque él nos prometió durante su campaña que iba a ser el gobierno más transparente, pero ¿qué fue lo que pasó? Nos quitó las CICIES. Bukele restó importancia a la protesta y denunció en Twitter que algunos ciudadanos que no marcharon habrían sido agredidos por los manifestantes. Y es hora de irnos a nuestra última pausa, pero antes le adelantamos que Saprissa y Alajuelense son las finalistas del fútbol femenino. Los detalles con Gerardo Cota al volver de la pausa.